Vamos a compartir una palabra que tiene como título: alguien se tiene que levantar. Alguien se tiene que levantar. Este es el tiempo en que como sociedad vivimos y escuchamos todo en cada día, ¿no?, sobre cómo están las cosas. Y hoy estamos en medio de una sociedad apática frente a la vida. Vivimos un tiempo donde quienes gobiernan están apáticos y no hay de ningún tipo de partido político un verdadero plan y un verdadero proyecto a futuro, más que la retórica o la palabra, ¿no?, el discurso. Líderes en todas las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, sin ánimo de esperanza o sin un plan para que las cosas cambien. Si nosotros hoy salimos y encuestamos a cualquier persona, y sea tanto un alumno como un profesor, un empleado como un jefe, un dueño de una empresa o alguien que está estudiando en la universidad, en general la gente te va a decir que hoy vivimos un tiempo en el cual nada va a cambiar. Parece que nada cambia. Pareciera que las cosas siempre van a seguir igual o peor. Ese es el diagnóstico que en general la sociedad da. Y por eso, ante esta sociedad apática, lo que vamos viendo no es cada vez más desesperanza, son cada vez más enfermedades. Y cuando la gente va al médico le dicen el problema suyo es que está demasiado estresado, demasiado preocupado, demasiado angustiado, y se vuelve un círculo vicioso donde en vez de soñar se deja de soñar, en vez de pensar que el mundo será mejor, se piensa que el mundo será peor. Ahora, Dios es un Dios de promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habla de cosas buenas para los que creemos en Él. Pero ¿qué pasa cuando quienes debemos creer también nos dejamos llevar por esa corriente, por ese círculo vicioso? Hubo un tiempo en el pueblo de Israel, allí en la época de los jueces, en el cual todo el pueblo cayó en un tiempo de apatía, de temor, y los enemigos se levantaron y los rodearon porque comenzaron a alejarse de Dios, y por lo tanto el enemigo tomó lugar. En Jueces capítulo 6, versículos 1 al 7 dice: el pueblo de Israel comenzó una vez más a adorar a otros dioses. Y una vez más el Señor los entregó en manos de sus enemigos para que los oprimieran. Esta vez fue el pueblo de Madián, y lo hizo durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir en las cuevas de las montañas. Cuando los israelitas sembraban, los de Madián y los de los pueblos vecinos venían y destruían las cosechas y asolaban el campo hasta Gaza sin dejar nada para comer, y se llevaban las ovejas, los bueyes y los burros. Las hordas enemigas llegaban montadas en camellos en un número tan grande que no se podía contar, y se quedaban hasta que la tierra había quedado completamente destruida y saqueada. Como resultado, Israel quedó reducido a una gran pobreza, y por fin el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor pidiendo ayuda. En este tiempo, el enemigo que se levantó para el pueblo de Israel fueron los madianitas. Los madianitas eran descendientes de un hombre llamado Madián, que hacía varias generaciones atrás, él había sido hijo de Abraham, luego de que murió Sara, con otra concubina que él tuvo llamada Sétura, y descendiente de Madián eran los madianitas. Y Madián en hebreo significa desacuerdo o juicio. Los madianitas eran un pueblo que seducían al pueblo de Dios para que hagan acuerdos con ellos, negocios con ellos. Y después de eso,
los terminaban convenciendo de que no solamente hicieran negocios con ellos, sino que adoraran a sus dioses. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel: Jehová tu Dios uno es, uno solo. Nosotros sabemos que hay un solo Dios a quien adorar. Claro, los pueblos de alrededor del pueblo de Israel eran politeístas, tenían muchos dioses inventados por ellos mismos, pero detrás de esos falsos dioses estaba Satanás, el enemigo, y quería seducir al pueblo de Israel para que se fueran detrás de esos dioses, porque el espíritu de Madián te hace poner en desacuerdo con Dios. Te seduce, pero te pone en desacuerdo con Dios. De tal forma lo hicieron que llegó un tiempo que comenzaron a tomar cada vez más posición, hasta el punto en que terminaron cercando y oprimiendo al pueblo de Israel. Los cercaron de tal manera que ellos tenían temor, porque eran muchos los madianitas, y tenían tanto temor que se terminaron escondiendo y viviendo en cuevas. Dejaban sus casas. Vos ibas al pueblo, a las casas, a los poblados de Israel, y estaban vacíos. Las casas estaban vacías, las calles vacías, las plazas vacías. Pero también estaban vacíos sus corrales de animales. Estaban vacíos o secos sus campos, porque no podían sembrar, no podían cosechar, o por lo menos no tenían temor de hacerlo. Porque los madianitas venían y cuando ellos sembraban les robaban las cosechas. Así que se acostumbraron a vivir en el temor y en la oscuridad. Y habitaban en cuevas cuando tenían casas para habitar. Porque los enemigos se habían levantado y ellos creían que esos enemigos eran más grandes que ellos. Pero además también ellos no solamente habían hecho esto, sino que habían dejado que en sus corazones se llenaran de cosas que no eran de Dios. Y quiero decirles algo: el encierro y el temor nos paralizan. ¿Cuántos lo entienden? Y nosotros no podemos vivir en el encierro y en el temor, sino que nosotros tenemos que estar libres, porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que tener nuestro corazón abierto. La iglesia está abierta. Los líderes y los colaboradores, el jueves tuvimos un hermoso tiempo, y ustedes saben que el título del mensaje que compartimos es: La casa está abierta, porque la iglesia está abierta, porque nuestra vida está abierta a que aquellos que no conocen a Cristo puedan conocerlo. Pero también tenemos que entender que no podemos dejar que el enemigo nos amedrente, y ni vos ni yo podemos negociar con el mundo las cosas que en este mundo ocurren. Nosotros no estamos llamados a negociar con el mundo, sino que estamos llamados a negociar en el mundo, aplicando los principios del reino. ¿Cuántos me entienden? Vos y yo somos luz en medio de las tinieblas. Claro, el mundo está apático, la sociedad está apática, es verdad. La gente piensa: esto no va a cambiar, pero nosotros decimos: todo puede cambiar si Dios está en el medio. Hay gente que piensa: mi matrimonio ya no cambia más, estas finanzas no cambian más, nunca voy a poder salir de las deudas, nunca voy a poder tener a mis hijos conmigo, nunca voy a poder ser una persona que progrese, nunca voy a poder ser una persona feliz. Ese es el mensaje que el mundo da, y todo el tiempo, de una manera o de otra, va a intentar negociar con nosotros para que dejemos entrar esas ideas y esos argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero no debemos dejarlo. Debemos creerle a Dios, que nos promete algo diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Guardando nuestro corazón. No le entregues al enemigo tu santidad. No le entregues, ni le entregue yo al enemigo tu dinero ni mi dinero, tu familia ni mi familia. No le entregues tus ojos para ver cosas que no le agradan a Dios o que no te son de bendición. Porque a veces decimos: ¿por qué no le agrada a Dios? Lo que no le agrada a Dios es porque Dios sabe que no es de bendición para vos ni para mí. No le entregues tus manos al enemigo para hacer cosas que a Dios no le agradan, porque saben que no son buenas para tu vida ni para mi vida. No negocies con el enemigo tu trabajo, tu tiempo, tu negocio, tu profesión, tu servicio. Todo lo que Dios pone en nuestras manos es para la gloria del Señor,
y para manifestar en el mundo que hay un Dios poderoso, no para entregárselo al mundo. ¿Cuántos me entienden? Y eso fue lo que el pueblo hizo. Le fue entregando a los madianitas cada vez más territorio, cada vez más autoridad, negociando a cambio de lo que ellos le proponían y le seducían, pero terminaron levantándose. Y lo que sucedió es que el pueblo terminó apático y en temor, en miedo y sin ganas de hacer nada. Y en este tiempo apático, lamentablemente hay mucha gente que se ve metida en eso. Hay cristianos que quedaron apáticos. Hay cristianos que quedaron encerrados en su mente y en su corazón, aunque hoy todo está abierto y hoy podemos hacer lo que queremos. Hay gente que quedó o que se deja seducir por lo que el mensaje de este mundo te quiere traer. Entra por nuestros ojos, entra por nuestros oídos y nos termina apartando, nos termina haciendo personas cerradas, opacadas, apagadas. Cuando vos ibas al pueblo de Israel en ese tiempo, no había danzas, no había gritos de júbilo, no había celebración, no había oración, no había adoración, no había servicio a Dios, no había familia celebrando. El pueblo de Dios era el pueblo que Dios había levantado para que frente a las demás naciones mostrasen que había un Dios que traía libertad, que traía alegría, que traía gozo, que traía salvación. Y estaban metidos en cuevas. Y como resultado de todo eso, Israel quedó reducido, dice, a una gran pobreza, porque dejó de sembrar. Y cuando dejamos de sembrar, dejamos de cosechar. ¿Cuántos me entienden? Necesitamos entonces ver qué pasó. Dice en el versículo 6 que leímos, creo que era el 6, si no me equivoco, 6 y el 7, y por fin el pueblo de Israel comenzó a clamar al Señor pidiendo ayuda. Hermanos queridos, yo no sé si vos estás en algún momento o estás atravesando algún área en tu vida en la cual has caído en la apatía. Tal vez en tu familia hay una situación donde pareciera que nada va a cambiar. Tal vez ahí está, Dios tiene que hacer algo en el matrimonio, en la finanza, donde sea. Pero quiero decirte algo, alguien se tiene que levantar para orar. Si vos y yo queremos que algo cambie, alguien se tiene que levantar clamando, pidiendo ayuda al Señor. Todo comienza cuando alguien clama. Todo comienza cuando alguien pide. Todo comienza cuando hay un grito de auxilio al Señor. Todo comienza cuando alguien dobla sus rodillas, se humilla y pide al Dios de los cielos que los cielos se abran para que toda situación cambie. Amén. Alguien se tiene que levantar para orar. Nada sucede si primero no hay clamor del pueblo. Por eso tenemos que orar. No debemos dejar de orar. No debemos dejar de clamar. Nosotros los miércoles, como Acercate a Jesús, saben que tenemos culto de oración presencial y en las redes para aquel que a veces que trabaja, que no. Incluso tenemos algunos hermanos de Chajarí que se unen para orar con nosotros, la iglesia. Clamamos, no dejamos de orar. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedir a Dios. Vos en tu casa, en tu familia, vos en lo personal, yo en mi vida, tenemos que clamar a Dios. Todo comienza por aquellos que se levantan para orar y clamar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora seguimos, ¿quieren ver cómo siguió la historia? Sin embargo, dice el versículo 8, la respuesta que el Señor envió a través de su profeta fue esta: el Señor, Dios de Israel, los sacó de la esclavitud de Egipto y los rescató de los egipcios y de todos los que fueron crueles con ustedes, y expulsó a los enemigos de delante de ustedes, y a ustedes les dio la tierra. Él les dijo que Él es el Señor Dios y que no debían adorar los ídolos de los amorreos que viven junto a ustedes, pero ustedes no han obedecido. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios les mandó un profeta. Pero la palabra que el profeta trajo no fue una palabra sobre el futuro, sino recordarles lo que Dios había hecho en el pasado y lo que ya Dios les había hablado. Amados hermanos, hermanas, la palabra profética que Dios nos da, cuando Dios nos da una palabra para nuestra vida, cuando Dios nos da una palabra para la iglesia, cuando Dios te da una palabra para tu familia, para la mía,
Esa palabra profética es una directriz para nuestra vida. Es algo que nos trae dirección. ¿Cuántos me entienden? ¿Y para qué sirve esa palabra directriz? Para que sepamos qué pasos tenemos que seguir en nuestra vida, qué pasos Dios quiere que sigamos. La palabra profética no es un horóscopo, no es agorería, no es saber qué Dios me va a decir, como, ¿no es cierto?, esas falsas mentiras que el enemigo usa, todas esas cosas que son mentiras del diablo. Alguien se sienta y dice, a ver, voy a escribir, tal planeta con tal se junta y entonces va a ser eso. Los astros no marcan nuestro destino, hermanos. ¿Cómo va a nosotros, que somos la corona de la creación, un objeto creado, marcarnos si nos va a ir bien o mal en la vida? ¿Eso a alguien se le ocurrió? Algunos hacen un gran negocio y otros son engañados. ¿Cuántos me entienden? Y detrás está el enemigo para engañar a la gente. A mí no me determina un planeta creado por Dios si me va a ir bien o mal, si voy a tener abundancia o no. A mí me lo determina el creador de todas las cosas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y cuando vengo a la iglesia y recibo una palabra, no es que alguien me está adivinando lo que va a pasar, alguien me está diciendo qué es la voluntad de Dios para mi vida, qué pasos tengo que seguir. A veces la palabra profética me recuerda de dónde vine, a veces me recuerda, ¿no es cierto?, dónde estoy, o me marca dónde estoy, y a veces también me indica dónde tengo que ir. ¿Cuántos me entienden? Por eso la palabra profética no es para entretenerme un rato y hacerme sentir importante. No es para que todos los días me den una palabra profética, sino que cuando recibo una palabra de parte de Dios, porque estoy pidiendo ayuda, porque estoy clamando, tengo que anotarla, como decimos siempre, ¿o no? Tomar nota de la palabra. Por eso a los profetas Dios decía que escriban las profecías. Por eso están escritas en la palabra, amén. Porque ellos tenían que declararse al pueblo, recordarla, porque muchas veces sucedía o se cumplía años después, y hay muchas palabras que todavía no se cumplieron y estamos a la espera del cumplimiento, amén. La palabra que Dios te da, anotala. Pero segundo, tenés que orar por esa palabra. Y tercero, tenés que obedecerla. Lo que le había pasado al pueblo era que ya Dios le había dicho todo lo que tenían que hacer y no lo habían hecho. Entonces cuando clamaron a Dios, Dios le volvió a decir lo mismo que ya les había dicho antes. Amén. Como el pueblo de Dios no obedeció la palabra, Dios le volvió a decir lo mismo. No les trajo una nueva revelación, sino les recordó lo que ya había hablado y no habían cumplido. ¿Cuántas veces pasa que Dios nos dice, vamos, y dice, pero a mí Dios me dice, cada vez que ve a la iglesia me dice lo mismo? Bueno, es porque tenés que hacer eso. ¿Cuántos me siguen? No esperes algo nuevo hasta que no cumplas lo que ya Dios te pidió que hagas. ¿Sabes que oré aquí? ¿Sabes que fui el miércoles? Oró por mí el líder, oró un hermano, tuve un sueño, Dios me está dando siempre la misma palabra. Es que Dios está queriendo que hagas algo, no otra cosa, lo que Dios ya te marcó. ¿Cuántos dicen amén? Oré y Dios me dijo que espera. Oré y Dios me dijo que haga esto, hacelo. Oré y Dios me dijo que no haga más esto, no lo hagas más. Pedirle fuerza a Dios para no hacerlo. Entonces, hermanos, a veces Dios nos recuerda lo que ya nos dijo. A veces Dios nos exhorta a hacer lo que nos dijo y no hicimos. A veces Dios nos revela cosas nuevas que van a venir. Pero lo importante es que también, así como alguien se tiene que levantar para orar, alguien se tiene que levantar en este tiempo para caminar bajo la unción profética. ¿Cuántos dicen amén? Necesito levantarme para orar y necesito levantarme para seguir la dirección que Dios me está dando. No otra cosa, los pasos que Dios me está marcando para mi vida, para mi familia, para mi finanza, para el estudio que estoy llevando, para el servicio que estoy prestando a Dios. Amén. ¿Seguimos? ¿Qué pasó en ese momento en el pueblo entonces? El pueblo estaba apático, estaba oprimido, pero comenzaron a orar. Dios le manda un profeta, les recuerda la palabra, pero Dios también levanta un hombre. Dice el versículo 11, un día el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, en las tierras de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón había estado trillando el trigo, mano en el fondo de un lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, varón valiente y fuerte, el Señor está contigo.
Señor mío, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros antepasados dicen que Dios hizo al sacarlos de Egipto? El Señor nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo: yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, porque yo te envío. Señor, repuso Gedeón, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menor de ella. Pero el Señor le dijo: yo el Señor estaré contigo. Tú destruirás rápidamente las hordas madianitas. Si es cierto que vas a ayudarme de esta manera, dijo Gedeón, haz una señal para probarlo. Pruébame que realmente eres el Señor quien me está hablando. Pero espera hasta que yo vaya a buscar un presente, una ofrenda para ti. Bien, respondió el ángel, me quedaría aquí hasta tu regreso. Gedeón entró apresuradamente en la casa, asó un cabrito, preparó pan sin levadura con 24 kilos de harina. Luego tomó la carne en un canasto y el caldo en una olla y lo llevó al ángel que estaba bajo la encina y se lo entregó. El ángel le dijo: coloca la carne y el pan sobre esta roca y vierte sobre ellas el caldo. Cuando Gedeón terminó de hacer lo ordenado, el ángel tocó la carne y el pan con su vara y surgió fuego de la roca y lo consumió. Y de pronto el ángel desapareció. Cuando Gedeón comprendió que realmente había sido el ángel del Señor, gritó: ¡ay, Señor! Dios, he visto a tu ángel cara a cara. Es cierto, respondió el Señor, pero no tengas miedo, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar y lo llamó el Señor es la paz. Shalom, el altar está en Ofra, en la tierra de los abiezeritas. ¿Saben? Cuando Dios escuchó el clamor del pueblo, los exhortó a que hicieran lo que tenían que hacer. Y levantó un líder, un hombre, un muchacho llamado Gedeón. Él pertenecía a una familia pobre, imperfecta, necesitada. No era diferente a ninguna de las otras familias, pero Dios vio en él el corazón de alguien que le iba a creer a Dios. Vos y yo no venimos de familias perfectas, vos y yo venimos de muchas situaciones, ¿o no? Pero Dios ha visto en nosotros algo diferente, que aún ni vos ni yo lo vimos antes que Dios, pero Dios lo vio antes que nosotros, amén. Y nos llamó. Y le dijo: varón esforzado y valiente. Y él dice: ¿dónde voy a ser esforzado y valiente yo? Si estoy escondiendo este trigo de los enemigos, sacudía el trigo en un lagar donde se hacía el mosto para el vino, para que no lo descubriesen los enemigos. Cuando Dios le habla a Gedeón y le dice: yo voy a levantarte, yo voy a librarte de los enemigos, Gedeón comienza a preguntarle a Dios: ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué nos pasa? Si vos nos vas a librar, Señor, ¿por qué no estuviste antes? ¿Por qué permitiste que esto se levante? Mirá lo que le pasa a mi familia, mirá lo que nos pasa a nosotros. Pero Dios quería llevar a Gedeón de lo externo a lo interno. Porque el pueblo estaba así porque no podía ver que Dios estaba en medio de ellos. Pero ellos se habían alejado de las promesas de Dios. Entonces Gedeón comienza a decirle: ¿por qué nos pasa todo esto? El problema son los de afuera, el problema son los madianitas, el problema es la economía, el problema son las demás personas. ¿Cuántas veces cuando Dios viene a nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta que el cambio empieza por mí mismo? ¿Cuántos dicen amén? Que soy yo el que tengo que primero dejarle a Dios obrar y decirle: Señor, ¿qué cosas tenés que cambiar en mí? Para que después cambie todo lo de alrededor mío. Lo que tenía que realmente cambiar empezaba por el mismo corazón del pueblo y de Gedeón, que era arrepentirse y cambiar, sacar todo lo que no le agradaba a Dios y dejar que Dios lo sane por completo. Dios quiere sanar nuestro corazón, hermanos. Vos y yo venimos de corazones quebrantados, heridos. Venimos de cosas que se nos impregnan del mundo. Venimos de costumbres equivocadas que a veces van en contra de los principios de Dios, pero Dios quiere cambiarnos para darnos la victoria frente a nuestros enemigos. Amén. Y Gedeón se da cuenta y entonces empieza por una ofrenda. Cuando Gedeón se da cuenta, le dice al ángel: Dios, espérame acá, que quiero traer una ofrenda. Es un acto profético para él y para su familia. Se dice que trajo 24 kilos de harina, más el cabrito. Trajo quilaje de comida para ofrenda a Dios.
en un momento donde había hambre en la sociedad y en su familia. Eso nos marca que Gedeón no trajo poco, sino que trajo mucho. Nos marca que Dios activó su generosidad en medio del tiempo difícil y de crisis y edificó allí un altar. Y en el altar, allí donde él estaba, Dios consume la ofrenda y trae paz. Dice que el Señor, él llamó a ese lugar Shalom. Dios es paz. Trajo paz el Señor. En el altar de Dios hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, si vos y yo queremos que las cosas cambien en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en cualquier situación, aún si queremos como iglesia aportar un grano de arena para que algo cambie en este barrio, en esta sociedad, en cada ciudad, alguien se tiene que levantar para orar. ¿Cuántos dicen amén? Alguien se tiene que levantar para caminar bajo la unción profética, bajo la directriz de Dios. Y alguien se tiene que levantar para ofrendar y hacer un altar a Dios. Tenemos que hacer altar a Dios, entregando nuestras vidas al Señor. Necesitamos altar en nuestros corazones. Necesitamos darle a Dios tiempo de calidad. Venir a la casa de Dios, no un día por mes. Apartar nuestro tiempo para congregar es hacer altar. Todos los sábados aquí a las 18 horas hay un altar a Dios, amén. Cada domingo a las 11 de la mañana en San Martín. Cada miércoles, cada grupo de crecimiento, cada tiempo que vos apartás para el Señor es un altar, es un tiempo de consagrarse, de orar, de adorar a Dios. Cuando traemos nuestra siembra y sembramos con fe, algo sucede. No sembramos cuando nos sobra, no sembramos sembramos con nuestro corazón de lo mejor que tenemos, y eso activa abundancia, activa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aquella noche, dice el versículo 26, así voy cerrando el mensaje para no irnos de tiempo. Aquella noche el Señor le dijo que tomara el mejor todo del ganado de su padre y fuera hasta el altar de Baal y lo derribara y destruyera el ídolo de madera de la diosa Será. Edifica en su lugar un altar para el Señor, tu Dios, aquí sobre esta colina, colocando las piedras con esmero. Luego sacrifica el toro como holocausto al Señor, usando el ídolo de madera como leña para el fuego del altar, le dijo el Señor. Gedeón llevó 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche por temor a los demás miembros de su familia y a los hombres de la ciudad. A la mañana siguiente, temprano, cuando la ciudad comenzó sus actividades, alguien descubrió que el altar de Baal había sido destruido, que había desaparecido el ídolo que estaba allí y que en su lugar había un nuevo altar con los restos de un sacrificio sobre él. ¿Quién hizo esto?, se preguntaron todos. Finalmente se supo que había sido Gedeón, el hijo de Joás. «Tráenos a tu hijo», le gritaron, «debe morir por insultar el altar de Baal y por haber destruido el ídolo de Aserá». Pero Joás replicó a la multitud: ¿acaso necesita Baal la ayuda de ustedes? ¡Qué insulto para un Dios! Ustedes son los que debieran morir por insultar a Baal. Si Baal es realmente un Dios, que cuide de sí mismo y destruya al que destruyó su altar. Desde entonces Gedeón fue llamado Jerubbaal, sobrenombre que significa que Baal se cuide a sí mismo. Hermanos, mientras Israel por un lado clamaba a Dios por auxilio y por liberación, por otro lado en sus casas tenían ídolos de madera, falsos dioses. Habían dejado entrar al enemigo en sus casas, y Dios dijo: si alguien se está levantando para orar, si alguien está pidiendo caminar en dirección profética, si alguien está ofrendando, si alguien está sembrando, si alguien está levantando un altar, que ese altar no sea solamente el de Gedeón, sino que todo Israel se vuelva un altar para mí. Saquen las cosas que están mal en sus hogares, saquen los ídolos, saquen las cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. La primera misión de Gedeón como libertador de Israel fue arrancar de raíz la idolatría, empezando por su casa, porque esos ídolos de madera que adoraban los israelitas no tenían que ver con lo que Dios les había enseñado. Solo a Dios tenían que adorar. Todo ídolo, cuando declaramos, como cantamos, los ídolos caen, significa
no solamente dejar esas costumbres que tal vez antes de conocer a Cristo teníamos, de adorar muñequitos, cositas, ¿no es cierto?, que figuran a dioses que no son el verdadero Dios, sino también significa arrancar de mi mente y de mi corazón toda idea equivocada de Dios. Todo principio de este mundo, toda costumbre que este mundo nos quiere pegar, todo pecado que se quiere meter en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, amén. Y debemos consagrar nuestras vidas al Señor. Nuestras casas, nuestros hogares deben ser lugares donde se adore a Dios, amén. Y vos tal vez decís, bueno, pero yo tengo familia que no conoce a Cristo. Está bien, es verdad. Pero vos tenés que dar el testimonio de que sos diferente. Y yo también, para que ellos puedan convertirse, para que ellos puedan ver que en Cristo hay algo distinto. Tiene que empezar por casa. ¿Cuántos dicen amén? Empezá por casa. Y si hay algo que vos ves que en tu casa está mal, comenzá a orar, comenzá a clamar. Si ves que en tus hijos hay algo mal, comenzá a orar por tus hijos. Orá cuando duermen, orá cuando se levantan, orá cuando salen a la calle. Destituí los ídolos, sacá. Si en tu mente, en tu corazón, en la mía, algo se ha levantado que quiere ocupar el lugar de Dios, sacalo, sacalo. Fíjate qué cosas en tu vida no le agradan a Dios y sacala. Sacá de tu celular las cosas que no le agradan a Dios. Si hay imágenes, si hay videos, si hay cosas que no le agradan a Dios, sacala, porque son ídolos que quieren ocupar el lugar que le corresponden a Dios. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver mi celular? Es que lo que está ahí es lo que después mirás, es lo que escuchás. ¿Cuánto me entienden? Sacá las cosas que no le agradan. Sacá ese lenguaje que no le agrada a Dios de tu boca. Decirle, Señor, quiero enseñar, ayúdame a hablar distinto. Ayúdame a bendecir y no maldecir. No puedo venir a la iglesia y cantar aleluya, bendice Señor, alma mía, el Señor, y cuando voy a mi casa mi boca está llena de malas palabras y de insultos, de groserías, de insultar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis padres. Tengo que cambiar. Saca los ídolos, saca lo que no le agrada a Dios. Si estás sirviendo a Dios, ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu ministerio, porque todo empieza por casa. ¿Cuántos dicen amén? Si Gedeón iba a liberar a Israel, primero tenía que empezar por su casa. Tengo que empezar por casa. ¿Cuántos lo entienden? Por eso alguien tiene que levantarse en este tiempo para poner orden en la casa. Y si sos el único que conoce a Cristo en tu casa, levántate en oración y pone orden. Pone orden, pone orden. Marca la palabra, da testimonio. Cuando vos das testimonio estás poniendo orden, porque mostrás que hay algo diferente. Amén. Entonces llegó el tiempo en que el Señor lo levantó a Gedeón para que vaya contra los enemigos. En ese tiempo dice que los enemigos rodearon a Israel, se juntaron con otros y entraron en una incursión y establecieron un campamento en el pueblo. Entonces Gedeón habló con Dios y le dijo, si me vas a mandar, le pidió señales a Dios y Dios le respondió las señales. Gedeón juntó un ejército y de ese ejército el Señor le hizo quedar solo con 300 personas, 300 valientes que lo acompañaron para una misión de liberación. Y entonces dice el versículo 9 del capítulo 7, durante la noche, con los madianitas acampados en el valle que estaba debajo, el Señor le dijo a Gedeón, levántate, toma tus soldados y ataca a los madianitas, porque yo haré que los derrotes. Sin embargo, si tienes miedo, primero desciende solo al campamento y lleva contigo a tu siervo Furá, si quieres, y escucha lo que están diciendo allí. Te sentirás con más fuerzas para atacar el campamento. Entonces fue con Furá, se arrastró en la oscuridad hasta las posiciones del enemigo. Los numerosos ejércitos de Madián, Amalek y otras naciones del oriente que se les habían unido estaban esparcidos a través del valle. Eran numerosos como langosta, como la arena de la playa, y tenían tantos camellos que era difícil de contar. Gedeón se arrastró hasta una de las tiendas, justo en el momento en que el hombre que dormía adentro había despertado de una pesadilla y se la contaba a su compañero de la tienda. Tuvo un sueño extraño, le estaba diciendo. Había un gran pan de cebada que vino rodando contra nuestro campamento, golpeó sobre nuestra tienda y la derribó. Y el otro soldado contestó, tu sueño solo puede significar una cosa. Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, va a venir y masacrará todas las fuerzas aliadas de Madián. Cuando Gedeón escuchó, o estaba oyendo, el sueño y su interpretación, se puso en pie allí,
mismo para adorar al Señor. Y luego regresó con sus hombres y gritó: levántense. ¿Qué le dijo? Levántense. Alguien se tiene que levantar. Que el Señor va a usarnos para vencer a los madianitas. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Le dio a cada hombre una trompeta y un jarrón con una antorcha encendida dentro de él. Entonces les expuso su plan. Cuando lleguemos al campamento, les dijo: hagan lo que yo haga. Tan pronto como los hombres de mi grupo y yo hagamos sonar las trompetas, ustedes harán sonar las de ustedes por todos los costados del campamento y gritarán: peleamos por el Señor y por Gedeón. ¿Saben? Llegó el momento de actuar. ¿Saben por qué llegó el momento de la libertad? Llegó el momento de un tiempo nuevo. Llegó el momento de un tiempo nuevo porque alguien se levantó para orar, porque alguien se levantó para cumplir la palabra de Dios, porque alguien se levantó para sembrar, alguien se levantó para adorar y para levantar un altar, alguien se levantó para poner orden en su casa y ser testimonio en su familia frente a los demás. Entonces Dios lo levantó a Gedeón para cambiar la historia. Y aunque el enemigo se levantó por todos lados, quiero decirte algo. ¿A cuántos tal vez en este tiempo el enemigo será levantado por uno más lado? Claro, el enemigo se levanta porque el enemigo sabe qué es lo que Dios está haciendo. Pero el enemigo sabe que Dios es más fuerte que él. El tema es que vos y yo tenemos que saberlo y creerlo. El enemigo, Satanás, oye y tiembla. Se entera de lo que Dios está haciendo y tiembla. Pero va a venir a vos y a mí a hacernos creer que no podemos. Va a querer hacernos creer que somos más chiquitos que Él. Va a infundirnos temor, porque es la única forma que tiene de amedrentarnos. Pero vos y yo tenemos que saber lo que Dios dice y lo que el enemigo está diciendo. Por eso Dios le dijo a Gedeón: anda a escuchar lo que están diciendo de vos. Y cuando escuchó, vio que el enemigo temblaba, porque dijo: viene alguien más grande que nosotros, viene un pan de cebada rodando que se va a llevar puesto todo el campamento, porque ese es Gedeón, el hijo de Joás, porque Dios está con él. Hermano, alguien tiene que levantarse en este tiempo para servir a Dios con fe. Alguien tiene que levantarse en este tiempo para enfrentar al enemigo y destituirlo del lugar que no le pertenece. Mayor es el que está con nosotros. Si vos orás, clamás, te consagrás a Dios, Dios te da la victoria. Si es para Cristo, dale fuerte el aplauso. Hay que destituir al enemigo del lugar que no le pertenece. Basta de negociar que vivo entre deudas. Las deudas no son para el pueblo de Dios. Si vos estás endeudado, en el nombre de Jesús comenzá a clamar, comenzá a hacer los ajustes en tu vida, pero Dios te hace libre de las deudas, porque el espíritu de deuda no es para el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Si vos estás en una situación donde en tu familia hay angustia y depresión, el espíritu de depresión no es el lugar que le pertenece a tu casa, tu hogar, tu familia. Hay que destituirlo. Alguien tiene que levantarse para destituirlo en el nombre de Jesús. Si vos ves que hay en tu vida peleas, contiendas, lucha todo el tiempo y todo el mundo sigue peleando con todo, hay un espíritu que se ha querido que está incursionando ahí, hay algo del enemigo, hay tinieblas ahí, alguien tiene que levantarse para destituirlo. Si hay pensamiento de derrota, de desgano, si este tiempo te quedaste sin fuerza, sin ganas de hacer las cosas, tenés que destituir eso. Hay que levantarse, hay que levantarse, hay que levantarse, hay que levantarse en el nombre de Jesús. Alguien tiene que levantarse para destituir al enemigo, y alguien tiene que levantarse para liderar, para ser aquel que lleve la bandera en alto y los demás lo sigan. Amén. Cuando alguien ve que alguien se levanta, los demás siguen al que se levanta. Es así. Por eso Gedeón levantó en alto el nombre del Señor y lo siguieron. Y la gente que lo siguió dijo: vamos por Dios y por Gedeón. Porque alguien se tiene que levantar.